Marcos 2, 1 al 12. 3 razones para creer que Jesús es Dios. Muchas discusiones se han levantado alrededor de la deidad de Cristo Jesús. Al decir deidad, estamos hablando de divinidad. Jesús es Dios o Jesús no es Dios. A pesar de las múltiples declaraciones e insinuaciones implícitas y explícitas de la Biblia, sigue habiendo personas que niegan que Jesús es Dios. Hay mucho material bíblico de donde podemos aprender que Jesús es de naturaleza divina, como el hecho, por ejemplo, de que se le llama el Hijo de Dios, o cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. También tenemos Juan 1:1, donde se nos dice que el Verbo, o sea Jesús, es Dios y ha sido Dios desde el principio. La negación de la deidad de Jesús no es de ahora solamente. Esa incredulidad ha existido desde que Jesús caminaba sobre este mundo. Sus adversarios, los maestros de la ley, intérpretes de la ley, no creían en sus declaraciones y por eso se le opusieron tanto y por eso mismo lo acusaron de blasfemia ante el Sanedrín, donde le condenaron a muerte. Hoy vamos a ver 3 razones por las cuales Jesús es Dios, para que afirmemos bíblicamente nuestra fe en la persona de Cristo. Primero, Jesús puede ver los corazones. Segundo, Jesús puede perdonar pecados. Y tercero, Jesús puede hacer milagros. No es un estudio exhaustivo, porque si habláramos de cristología, que es una parte de la teología, nos tardaríamos, como dice el pastor Paul Washer, toda la eternidad. Pero dentro de lo que está en Marcos 2 del 1 al 11, vamos a ver ciertos versículos, palabras, frases que nos indican la deidad de Jesús, siempre dentro de nuestro estudio en Marcos. Bueno, Jesús ha estado afuera de la ciudad por causa de un leproso que publicó el milagro que se le había hecho cuando Jesús le pidió que no lo hiciera. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 2 domingos vimos eso. El gentío no le dejaba entrar con libertad a la ciudad, por eso se había quedado afuera, donde atendía a todos los que le buscaban. Ahora vamos a leer versículo 1 del capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Noten ahí la palabra otra vez. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa.
Señor, estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra para que lo que aquí dice haga nido en nuestros corazones más profundamente. Sabemos que tu Hijo es la misma imagen tuya. Sabemos que Él es Dios. Sabemos que tú y Él uno son. Y no solo tú y Él, sino tu Santo Espíritu, la Santa Trinidad, Señor. Bendecimos eso y te rogamos que nos ayudes a poder ir un poco más allá de lo que comprendemos, porque tu Espíritu nos enseñe, Señor, y nos abra cada vez más nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje nos deja como conclusión de que Jesús es Dios. Y vamos a empezar a ver por qué. Primeramente, nadie en este mundo puede determinar lo que una persona está pensando. Se podrán sacar algunas conclusiones tentativas. Los psicólogos podrán decir, esta persona ahorita va a pensar esto o va a pensar el otro. Los vendedores son buenos para adelantarse a lo que la persona está pensando, pero no es basado en conocimiento puro del pensamiento, sino de suposiciones y estadísticas de lo que la gente hace en ciertas circunstancias. Primeramente, nadie en este mundo puede determinar los pensamientos de una persona. Nadie puede saberlo. Si existe alguien capaz de saber los pensamientos ajenos, tiene que ser de naturaleza divina. No existe manera de determinar con certeza lo que alguien está pensando. En este pasaje veremos que en 2 ocasiones Jesús sabe lo que hay en el corazón de la gente. Y ahí vamos a pasar a nuestro primer punto. Jesús puede ver los corazones. Es una de las causas por las cuales nosotros creemos que Jesús es Dios. Y aquí vamos a ver del versículo 1, 2, 3 y 4, que es puro contexto y es continuidad de lo que Marcos estuvo diciendo en el final del capítulo 1. Ahora dice, Jesús entró en Capernaum, que era su aldea, después de algunos días. O sea, se quedó algunos días allá afuera predicando, enseñando, ayudando gente, y dice que entró en casa. Entró en Capernaum y entró en una casa. Algunos piensan que es su casa, donde estaban sus hermanos y su mamá. Otros creen que es en la casa de Pedro. Pero no vamos a discutir por eso, si no serían vanas discusiones. Yo creo que fue en la casa de Pedro. Quizá Pedro tenía una familia más grande, no sabemos, pero bueno, dice que se oyó que estaba en esa casa. Alguien corrió la voz, alguien suficientemente comunicativo se dio a la tarea de decir, ahí está Jesús en esa casa. Versículo 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos, y es que Jesús acarreaba multitudes. Donde Él estaba, la gente invadía. De manera, dice y nos describe ahí Marcos, con alguna razón, ya no cabía ni aún a la puerta. Jesús ahí aprovecha para predicarles la palabra. Tal vez la gente no llegaba tanto por oír la palabra, tal vez la mayoría de ellos llegaban porque tenían curiosidad de ver las cosas asombrosas que Él hacía. Tal vez no llegaban por obedecer a Dios, la mayoría de ellos, algunos sí, pero ellos querían verificar lo que otros les habían dicho. Entonces, la curiosidad, el morbo, los metiches que somos a veces, querían ver algo especial ahí. Entonces Jesús lo que hacía era aprovechar para predicar la palabra. ¿Cuál era la palabra que Él les predicaba? Hubiéramos querido oír ese sermón, como el sermón del monte que está más o menos detallado en Mateo 5. Quisiéramos saber con todo nuestro corazón qué fue lo que Jesús dijo ahí. Probablemente era un sermón bastante
repetido en otras ocasiones, anunciándoles acerca del reino de Dios. Quizá ahí dijo alguna parábola, de alguna forma. Sabemos lo que Jesús predicaba cuando Él lanzaba, y era el evangelio puro. Él predicaba la palabra hablando acerca de sí mismo. Él era el mensaje de la palabra de Dios, como siempre lo ha sido. Entonces dice que como nadie podía entrar ya, se abarrotó el lugar. Recuerdo un día que Luis Palau llegó a Guatemala, allá por el año 89, por ahí. Llenó el estadio olímpico, lo llenó. Y yo, que quería ir a oírlo predicar, entré haciendo una gran línea antes del estadio. Y el espacio era tan poco, de tanta gente, que íbamos así, casi con la panza en la espalda del otro. Y todos iban entrando, empujando, y nosotros acomodándonos, cuando de repente me llevaron a la salida. No tuve control yo de nada. Por un lado entramos y por otro nos sacaron. Y yo dije, para estar aquí tan pegados y parados, mejor me fui a las gradas que estaban afuera, y desde ahí oímos el mensaje, porque se oía fuerte. Me imagino que cuando Jesús estaba en alguna casa, así era el asunto. Tanta gente que no se podía ni entrar ni salir. Y dice que llegaron a él unos trayendo un paralítico. ¿Qué es un paralítico? Una persona que no se puede mover. ¿Cuántas enfermedades pueden ocasionar que una persona no se pueda mover? Quizá una enfermedad, o quizá un accidente, o quizá era congénito, quizá la persona nació así. No se nos dan esos detalles, pero el asunto es de que estaba tan inválido, de que 4 personas lo tenían que cargar. Si hay una persona que lo tenga que cargar, por lo menos a la persona le sirve una pierna. Si hay 2 personas, por lo menos se puede mantener erguido. Pero aquí eran 4, porque la persona ni se podía mover. Entonces, como no podían acercarse a Jesús, estas personas ya se habían trazado un proyecto. Ellos ya tenían una meta: llevar a esta persona a que fuera curada. Un comentarista dice por ahí, les urgía tanto que fuera curado, porque así ya iban a dejar de estarlo cargando. Entonces dijeron, esta es la oportunidad, o vamos a tener que estarlo transportando toda nuestra vida. Tal vez eran sus hermanos, sus primos, sus amigos, no sabemos, pero lo que sabemos es que hicieron un trabajo excelente, hermanos. Ellos confiaban en que Jesús le iba a ayudar. Si ellos hubieran tenido la más mínima duda de que Jesús pudiera ayudar a este hombre, no lo llevan. Mira, ¿para qué? ¿Cuánta gente? No, regresémonos. Está muy grande la línea. No nos dejan pasar. Si entrar una persona era difícil, imagínense entrar una persona acostada y 4 cargándolo. No, era como bajarse de un bus en mi país, en 1 hora pico. Ahora, hacen un trabajo tan excelente para el paralítico, pero para el dueño de la casa, yo me imagino que se enojó. ¿Qué opinan ustedes si de repente ustedes tienen un invitado especial en casa y llegan algunos que no pueden entrar, sino que le están abriendo el techo? Qué abusivos, ¿verdad? Probablemente ellos eran buenos albañiles y lo iban a reparar después. Pero dice que las casas en la antigüedad, allá en Israel, eran ramitas bañadas de barro. Y entonces era como una terraza fácil de perforar. Cubría del agua, de los elementos y todo, pero lo podían abrir, separar las hojas y las ramas, y pudieron meter ahí. Quizá era fácil de reparar. Pero a estos hombres se arriesgaron por su amigo, por su familiar. Se arriesgaron a que Pedro los regañara, o a Andrés, quizá hermano de Jesús, o María les dijera, bájense de ahí, ¿qué están haciendo con mi casa? Nadie hubiera autorizado eso. Pero ellos llegaron, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho. Aquí lecho podemos traducirlo como cama, o como un catre, o como una camilla. Me imagino que no era una queen size la que andaban cargando, 2 varas con una tela, y ahí era donde iba el paralítico. Y dice, lo bajaron.
lo bajaron. El versículo 5 es el que le da razón a este punto en el que estamos. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesús pudo ver la actitud, Jesús pudo ver el esfuerzo, pero vio la fe de ellos. Algo que está adentro. Algo que está adentro. Dice que cuando está adentro de la persona. ¿Puede usted ver el interior de una persona? Más o menos se puede imaginar, pero ¿qué es lo que alguien está pensando? Imposible, imposible. Cuando usted va al psicólogo, a pesar de que el psicólogo tiene tanto conocimiento de la mente humana, él lo que hace es preguntarle y preguntarle, a dejarlo hablar, hasta que se puede formular una hipótesis, una teoría, una conclusión de lo que usted trae adentro y que le está ocasionando problemas. Pero Jesús instantáneamente, sin tanta pregunta, sin tanta averiguación, vio que estos hombres tenían fe. Tanto así, que fíjense que no es una fe en algo, en una sanidad física. Porque Jesús no dijo, por la fe de ustedes, levántate, toma tu lecho y anda. No fue eso lo que dijo. Por la fe, tus pecados te son perdonados. Es que era fe en lo que Jesús es. Era fe en el Hijo de Dios. Y esa es la fe que salva. Bueno, nosotros sabemos que nadie puede tener fe si Dios no lo permite. Entonces concluimos que aquí es Dios llevando a estas personas a la presencia de Jesús para ser salvos, al ver la fe de ellos. A Pedro le dice, nadie, ningún ser humano te hizo conocer lo que me estás diciendo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que él estaba declarando? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces conocemos por simple deducción que estos hombres tenían una fe en Cristo, no solo en que podía obrar milagros, sino que Él es el Hijo de Dios. Entonces le perdona sus pecados al paralítico. Eso lo vamos a poder analizar en nuestro siguiente punto. Ahora, fíjense ustedes, aquí tenemos una muestra de que Jesús vio la mente, vio el corazón de una persona. Allá en Apocalipsis, cuando Jesús se encuentra con Juan en Patmos, dice, yo soy el que escudriña los corazones. Por eso es que Jesús aparece con ojos de fuego, porque Él puede ver lo que nadie más puede ver. Él atraviesa con su mirada y puede juzgar. Fuego es juicio. Entonces, aquí tenemos a Jesús viendo, dirían algunos, con telepatía, escudriñando, escaneando lo que hay en el disco duro, en el procesador de estos hombres. Él vio fe. ¿Será que alguien más puede ver la fe en una persona? Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Porque de lo contrario no puedo ver si lo que tú dices es cierto. Pero Jesús lo puede ver antes de cualquier cosa. Jesús decide perdonar pecados en ese momento porque vio fe en aquellos hombres y principalmente en el paralítico. Jesús se preocupa primero del estado espiritual y luego del problema físico. Al fin, el problema físico está ocasionado por causa de la muerte espiritual. Desde que Adán pecó, todos los seres humanos heredamos imperfección, no solo espiritual, sino física. Las enfermedades vienen por culpa de la caída, del pecado. Los discípulos del Señor comprendían esto hasta cierto punto cuando se acercan a un enfermo con Jesús y le dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos tenían noción de algo, ¿no?
Nosotros podemos decir que sí a que nuestras enfermedades son por causa del pecado de Adán. A veces pecamos en contra de nuestro cuerpo y lo dañamos. Y a veces nuestro pecado afecta no solo espiritualmente nuestras vidas, sino que Dios nos corrige, Dios nos disciplina porque nos ama y nos provoca que tengamos algún padecimiento. Entonces, Jesús conoce el corazón de esta persona y lo primero que le resuelve es el problema espiritual. Tu pecado usted es perdonado. No le dijo primero, levántate. Y después cuando se levantó, por cierto, ya te perdoné tus pecados. No, primero le perdona sus pecados, lo pronuncia. Y ahí está el hombre siendo salvo, aún antes de caminar. Nadie más en aquella reunión pudo ver el corazón de estos hombres. Dios sabe cuando usted tiene fe, hermano. Dios sabe cuando usted confía en Él. Porque Dios sabe que Él ha puesto esa fe en usted. Esa fe viene de Él. Es don de Dios. Ahora, vamos a ver. En esta misma ocasión, después de algunos versículos, otro momento en el que Jesús discierne el corazón de la gente. ¿Sí? Dentro del mismo relato de Marcos, vemos en el versículo 8, nos vamos a brincar. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, cavilar quiere decir meditar, pensar. No por fuerza es negativo, pero ellos estaban cavilando mal. Y aun conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús los está reprobando y les está haciendo una pregunta, ¿por qué? Jesús los mira por dentro, los ve transparentes, desnudos, totalmente expuestos. Ellos estaban pensando y dice que están cavilando, dice que están meditando. ¿Y Jesús percibe eso? En primer lugar, percibe la fe de aquellos hombres. Y en segundo lugar, percibe la falta de fe. ¿Ven el contraste? La falta de fe de los escribas. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley, los encargados de transmitir la oral y escrito. Ellos escribían, hacían las copias de los pergaminos. Nadie que no fuera escriba no podía hacerlo, no tenía la preparación, ni los materiales, ni toda la autorización. Ahora, los escribas están aquí pensando correctamente. Tienen una doctrina sana en ese momento. Tienen una teología correcta. ¿Qué fue lo que dijeron? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Hay alguien que pueda contradecir eso aquí? No podemos contradecir eso. Bueno, algún sector de la iglesia que se dice iglesia cristiana cree que los obispos pueden perdonar pecados. Eso no es cierto. El único que perdona pecados es Dios. Ahora, Jesús está leyendo sus mentes desde lejos. No hay Wi-Fi, no hay Bluetooth, no hay señal de radio. Es el mismo poder de Dios leyendo el cerebro, las conexiones neuronales. Él está trabajando y está detectando lo que estos hombres están pensando. ¿Y sabe usted que eso solo es un atributo divino? Salmo 139, lo hemos leído varias veces. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahí estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto es wireless, hermanos. Desde lejos. No sabemos si es por infrarrojo. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. O sea, hermano, todo lo que usted hace y dice y piensa,
está registrado en el conocimiento de Dios, porque Él es Dios. Solo alguien todopoderoso puede leer la mente de los demás. Dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cuánto tiempo tarda un texto ahí en el Messenger o en el WhatsApp en pasar a la web y que lo reciba alguien más? ¿Cuánto tiempo? A veces mi esposa está a la par mía y yo le mando una información. Lo mando, ¡ping! Segundo y medio. Miren, antes de que existiera la tecnología, ni ha dicho las palabras David, ni lo ha dicho, y Dios ya lo sabe. Esa es la mente de Dios. Tu Señor lo conoces todo. Quiere decir que el Señor conoce el futuro y conoce hasta las cosas más mínimas, los detalles más insignificantes, como la palabra que usted va a decir. Quiere decir que la computadora de Dios es infinita. Dios puede saber el contenido de nuestros pensamientos, nadie más lo puede hacer. Si usted encuentra una persona que puede leer la mente, tráigala y le vamos a decir Dios. Y ese es el único que ha existido sobre la tierra, se llama Jesús. Y en este momento está en Capernaum, demostrando, haciendo un despliegue de su poder, de su omnisciencia. Juan 2:23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, está hablando acerca de Jesús, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, esta fe que ellos tuvieron era superficial. Era una fe en milagros, en cosas externas. Pero dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan está diciendo aquí a los lectores que Jesús conoce el interior de la persona. No tiene necesidad de que nadie se lo diga. Conoce hasta dentro del corazón. Y aquí es curioso porque podemos ver que hay dos clases de fe. Una fe muerta y una fe que es dada por Dios. La fe muerta es aquella fe que solamente confía mientras está viendo cosas. Pero la verdadera fe es aquella que no está basada en la vista, ¿verdad? En las pruebas, en las evidencias, sino que es una fe que viene de parte de Dios. Bueno, Juan 21:17. Está amaneciendo, hay olor a mojarras fritas. No sé si tenían ahí alguna tortilla de harina. Imagínese usted en un desayuno a la orilla del lago con el sol saliendo. Qué bonito, qué romántico, ¿verdad? Y está Jesús y está Pedro. Le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me estimas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro siempre ha dicho que sí, pero la última vez Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Jesús no solamente está enterado de la velocidad a la que el universo gira, a la velocidad que el sistema solar gira, cuántos años tiene cada átomo, creo que todos tienen la misma edad. Jesús no solamente sabe la masa de los planetas, los lumens de las estrellas y los gases que hay ahí. Jesús no solamente sabe las composiciones moleculares de cada cosa. Jesús sabe si usted le ama o no le ama. Jesús no solamente conoce cosas físicas, Él conoce hasta lo abstracto, que es el amor. Tú sabes que te amo. Jesús, tú lo sabes todo. Eso se llama omnisciencia. Hermanos, estamos aquí ante un ser divino. Solo Dios es omnisciente, solo Dios lo sabe todo.
Entonces aquel párrafo donde Jesús dice, el Padre y yo, uno somos, lo podemos interpretar a la luz de esto. Lo que el Padre tiene, yo lo tengo, y lo que yo tengo, lo tiene el Padre. Ellos son uno. Si Jesús puede saber lo que hay en la mente de una persona o de varias personas, Jesús es Dios. No hay por qué dudarlo, no hay por qué negarlo. Él tiene poderes divinos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, deme otra causa que este texto dice para que concluyamos que Jesús es Dios. Ya la primera la expusimos. La segunda, Jesús puede perdonar pecados. Ya lo hablamos, vamos a ir otra vez al versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo. Es curioso que le dice hijo, ¿verdad? Hijo. Porque solamente los que creen en Él les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí Jesús está declarando, mire qué profundo esto. Como dice el hermano Adrián, la teología es como una tela de araña que se expande hacia todos lados y está intercomunicado todo cuando el centro es el mismo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si Jesús no es Dios, Él sabe que está cometiendo blasfemia. Porque solo Dios puede perdonar pecados. La declaración de Jesús al decir que perdonaba pecados es una atrevida provocación a los escribas, a los maestros de la ley. Digamos, los doctores tenían un doctorado en Antiguo Testamento. Eran instruidos, eran personas que lo sabían. Pero ¿saben una cosa? Como hablábamos más temprano, una cosa es saber la teología y otra cosa es aplicarla a nuestra vida. Y eso es lo importante, de que el teólogo no solamente estudia los tratados acerca de Dios, sino que los aplica a su vida. Y estos escribas son un gran ejemplo de ello, son una muestra de ello. Conocían todo el Antiguo Testamento, pero no creían en Jesús. Y Jesús dice, Moisés habló de mí, David habló de mí. Quiere decir, el Antiguo Testamento habla de mí. Si te sabes todo el Antiguo Testamento, pero no crees en mí, ¿de qué te vale? Jesús está provocando en aquellos hombres. A Jesús no le costaba nada ir con el paralítico, agacharse y decirle, tus pecados te son perdonados, vete a tu casa. Sin que nadie lo oyera. Jesús conocía el pensamiento de estos hombres y sabía lo que ellos iban a pensar, y aún así lo hace, lo dice fuerte. Jesús se atrevió a perdonar pecados. Los pecados se cometen en contra ¿de quién? De Dios. Y solo Dios puede perdonarlos. Yo no le voy a perdonar a usted un ticket por haberse pasado una luz roja. No tengo el derecho. No tengo el derecho. Yo no le voy a perdonar a alguien algo que no cometió en contra mía. Pero Jesús está perdonando pecados. Jesús está perdonando pecados. Quiere decir que los pecados de aquel paralítico habían ofendido a Jesús. ¿Ya analizaron esa parte? Yo te perdono porque tú pecaste contra mí, porque yo soy Dios. Jesús se los está perdonando. Versículo 6, vea. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Vea el versículo 7. ¿Por qué habla este así? ¿Cuál es la razón? ¿Qué autoridad tiene? ¿En qué se basa? Él está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Como ya les decía, ellos están correctos en esa declaración. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se atrevió a perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él quería establecer en esa misma hora quién es Él y demostrarlo, porque lo va a hacer después. Versículo 8, que ya lo leímos. Jesús conoció el pensamiento de ellos. Todo lo que está sucediendo en aquel lugar, Jesús ya lo sabía. Porque Él lo sabe todo. Aquí hay dos preguntas. La primera pregunta es la de los escribas. ¿Por qué hace Él esto? ¿Por qué Él dice esto? Y Jesús les hace otra pregunta a ellos. ¿Por qué ustedes piensan eso? Para los escribas, la declaración de Jesús estaba errónea. Y para Jesús, los pensamientos de los escribas estaban erróneos. Ahora vamos a sopesar quién tiene la razón. Los dos piensan que los dos lados están erróneos. Pero ahora Jesús comienza con una pregunta en el versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil que se le diga al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Miren cómo Jesús va preparando el asunto para después salir él triunfante ante la duda de estas personas que no tienen fe. Pero como dice un comentarista, la verdad es que es igual de fácil decir ambas cosas. Usted le puede decir cualquier cosa a cualquier enfermo, tú quedas sano. Usted lo puede, es fácil. O le puede decir, te perdono tus pecados. Pero aquí la pregunta va más allá. Se refiere a lograr que estas cosas realmente ocurran. ¿Será que los pecados de aquel hombre realmente son perdonados? Eso depende si este hombre se levanta o no. Si Jesús tiene poder para levantar un paralítico en ese momento, quiere decir que Él tiene poder para perdonar pecados. Perdonar pecados es algo abstracto, algo intangible, algo que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede comprobar. Hacer que un paralítico camine y que se lleve su camilla, eso es objetivo. Eso es concreto, eso es algo que es tangible, se puede comprobar. Pero tanto una cosa como la otra son imposibles de hacer para una persona común y corriente. Entonces lo que Jesús está diciendo es que si Él tiene poder para hacer un milagro, es que tiene autoridad para perdonar pecados. Y entonces vamos a ver, pues, demuéstrelo, Señor, demuéstrelo. Y viene Jesús y les dice, pues para que sepáis, fíjense ustedes. El versículo 10 da la razón por la que Jesús hace el milagro, para que sepan, que el Hijo del Hombre, y aquí esta otra declaración también es grosera, es grotesca. Es impresionante lo que Jesús dice de sí mismo. Él se llama así Hijo del Hombre. ¿Sabe usted por qué? Si Jesús es una persona cualquiera, llamarse a Él Hijo del Hombre es algo abusivo de parte de Él. Él se llamaba el Hijo del Hombre porque está citando aquella visión que tuvo el profeta en el Antiguo Testamento y vi a un hijo de hombre allá en el cielo. Él es el Hijo del Hombre que el profeta vio en aquella visión. Descendió del cielo. Entonces aquí Jesús está cargado de significado cuando habla, para que sepáis que el Hijo del Hombre, yo soy de quien Daniel habló, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, en la visión se vio en el cielo junto al trono de Dios, pero ahora Él está en la tierra. Miren todo lo que Jesús está develando en ese momento. Y aquellos están sordos y ciegos. Usted y yo lo podemos ver si lo estudiamos y lo meditamos. El Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Fíjense ustedes, para comprobar su autoridad de perdonar pecados por medio del milagro de hacer que el paralítico se levante, que tome su camilla y se vaya a su casa. Entonces Jesús demuestra su deidad. Nuestros pecados son perdonados por creer en Cristo. Si Dios nos perdonó, Cristo nos perdonó. Si Él nos libró de la parálisis que el pecado produce, Él es más que un carpintero, es más que un rabino, es más que un simple hombre. Él es Dios. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, gozando de toda la alabanza del cielo, igual que su Padre, porque ellos son uno. Agradece usted porque sus pecados son perdonados. Agradece usted porque Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Porque Cristo es Dios y Él ha hecho en usted un milagro. Y a usted es salvo para siempre, así como aquel paralítico. ¿Vino usted paralizado por el pecado y por la condenación ante Dios, ante Cristo? Porque dice Jesús, todo el que a mí viene es porque el Padre me lo mandó y yo no le echo fuera, ¿verdad? El que a mí viene, no le echo fuera, yo lo perdono y está en mi mano y está en la mano del Padre. Juan lo dice, la mano del Padre es la misma mano del Hijo. Nadie nos podrá arrebatar de ahí. Estamos salvos porque Jesús es Dios y porque lo creímos así. Ahora, vamos a analizar el milagro. A través de este milagro Jesús autentifica su deidad, su poder para perdonar, su autoridad para perdonar pecados. Tienes poder divino, eres divino. A ti te digo, versículo 11, levántate, toma tu cama, tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, si a Jesús no se le hace este milagro, qué vergüenza. Qué vergüenza. Porque aquí estaba entredicho, dependiendo de este resultado, así era que Jesús iba a validar sus declaraciones. Y estaba en público, mire cuánta gente había ahí. Si a Jesús no se le hace el milagro, Jesús está perdido. Jesús era mentiroso, ¿verdad? Jesús era blasfemo. Nosotros sabemos que no era así, pero ese era el momento más tenso en aquella casa. Miren lo que va a hacer para validar lo que dijo. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? Se levantó enseguida y tomando su cama, salió delante de todos aquellos que estaban expectantes, aquellos que estaban pendientes de qué es lo que pasaba. Delante de ellos salió y la casa estaba llena y estaba apretada y algunos lo tocaron porque tuvo que salir con su cama y lo vieron como en la alfombra roja, ¿verdad? Pasó. Yo lo vi con mis propios ojos. Aquella casa estaba llena, aquella casa estaba abarrotada y no fueron pocos los que vieron ese milagro. Y hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay muchos que se dicen que sanan y que hacen milagros. Y en realidad no los están haciendo. El milagro tiene que ser comprobado por muchas personas para que sea válido. Dios puede hacer milagros. Jesús todavía hace milagros. Pero ya no es como los hacía cuando Él estuvo aquí o cuando sus apóstoles estuvieron aquí. Algunos que han estudiado y que han investigado a estos, dice que sanadores en el nombre de Jesús, se han dado cuenta que no es cierto. Que no es cierto. Está el testimonio de una hermana. ¿Cuántos han oído hablar de Johnny Alexander Tara, creo que es ella, está paralítica? Como ella, como otros,
Cuando llegan con su parálisis, con su problema evidente, a esas campañas de sanación, dice que los han dejado fuera. Allá oran por ellos, no los suben a la plataforma. A los que tienen dolor de cabeza, a los que les crece un brazo, ¿sí? a los que tenían el pie plano, o sea, a estos que no se puede comprobar que están enfermos, a esos sí los sanan. ¿Sí? Al que tenía miedo. Todo esto abstracto, eso sí lo sanan. Pero al que realmente le falta una pierna o tiene dislocada la columna y no puede caminar, al de verdaderamente ciego, no lo han sanado. Y es evidencia y eso se sabe. Pero Jesús aquí está demostrando que Él tiene poder. Alguien puede decir, oh, pero los apóstoles también tenían poder. ¿Pero en el nombre de quién? De Jesús. Ellos no hacían los milagros en su nombre, en nombre de ellos. Lo hacían en el nombre de Jesús. Enseguida se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. Miren ustedes qué evidencia. Miren ustedes qué claro ante todos. ¿Y qué pasó? Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y es que es una de las causas por las que Jesús hacía lo que hacía, para la gloria de Dios. Y es una de las causas por las que nosotros debemos hacer lo que hacemos, para la gloria de Dios. Jesús pudo haber reclamado 1000 aplausos, los apóstoles pudieron haberlo hecho, salir en las portadas de las revistas, pero no, es para la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo la gente? Nunca hemos visto tal cosa, hasta que llegó Jesús, hasta que llegó Jesús. Y lo siguieron viendo por medio de aquellos que actuaban en el nombre de Jesús. La cama que siempre había llevado al paralítico, ahora estaba siendo llevada por él. Aquellos hombres que lo habían cargado se quedaron sin oficio y ellos estaban quizá contentos, no solo porque su amigo ya estaba bien, sino porque ya no tenían que invertir tiempo y esfuerzo en llevarlo. Ahora ellos descansaron. Así es, hermanos. La vida del creyente que ha sido perdonado y que ha sido salvo, este hombre ya no es una carga para los demás. Aquel alcohólico, aquel drogadicto, aquella persona que le pegaba a su mujer, que despreciaba a sus hijos, cuando viene a sufrir o a experimentar el cambio que Dios da en las vidas a través del perdón de pecados, esa persona ya no es una carga para la sociedad. Esa persona ya no es un perjuicio ni un prejuicio. Esa persona ya no le hace daño a nadie. Dice la palabra de Dios, el que antes robaba, ahora trabaje y ayude a los demás. ¿Verdad? El que antes mentía ya no lo haga. Entonces este hombre ahora iba a ser productivo para todos los demás. Ahora él iba a ayudar a otros que no podían caminar quizá. Y ahí está él llevando su propia cama ante la mirada de todos. ¿Verdad que Jesús es Dios? Porque Él puede hacer milagros. Él puede convertir cualquier cosa que está atrofiada en algo sano. Él tiene poderes para hacerlo. Ahora, yo no estoy diciendo que Él lo va a hacer cuando yo quiera, porque eso ya es manipulación. Yo no mando a Dios. Si un día yo oro por alguien y le pido al Señor que haga su voluntad y Él la hace, la gloria es de Él. No es porque yo tenga un don, no es porque yo mando a Dios y porque mi boca tiene poder, es porque Él lo quiso hacer para su gloria, con un propósito. Cargando su cama, aquel ex paralítico caminó hasta su casa. Qué hermosa experiencia. No solo estaba caminando a casa sin necesidad de ayuda, sin enfermedad, sin impedimento, ahora era salvo porque sus pecados habían sido perdonados. Era hijo de Dios, era regenerado. Qué gozo, qué alegría para aquel hombre ver que se le había dado gracia. Y ahora era lo que él tenía. ¿Qué valoraba más? ¿Su milagro o su salvación? Yo creo que él estaba más contento por ser salvo y porque Jesús le había llamado hijo.
no hay nadie que pueda hacer un milagro. Solamente Dios. Jesús no mencionó el nombre de nadie para realizar el milagro. Lo dijo con su boca y sus palabras. Así como calmó la tempestad, así como limpió al leproso o levantó a Lázaro de la tumba, así como creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Jesús puede hacer lo que Él quiera, sea natural o sobrenatural, porque Él es Dios. ¿Le cree usted? ¿Cree usted a Jesús? ¿Le confía usted su salvación a Él? ¿Es Jesús Dios para usted? Tiene que serlo. No puede haber salvación si no hay fe en la deidad de Jesús. Eso es lo necesario para que los pecados sean perdonados. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, la imagen misma de su sustancia, Dios materializado en carne. Voy a concluir brevemente, corto y al pie. Solo Dios puede leer la mente. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede hacer milagros. Jesús lee la mente. Jesús perdona pecados. Jesús hace milagros. ¿A qué conclusión llegamos? Jesús es Dios. Bendigamos su nombre. Póngase de pie.